Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí. Si eres nuevo, muchísimas gracias por unirte a esta comunidad. Espero que encuentres valor y mucha paz en el contenido que preparamos juntos. Para los que ya son parte de la familia, un abrazo gigante. Hoy estoy muy emocionada de hablarles de un tema que me apasiona y que creo que puede ser de gran ayuda para muchos de ustedes: Cani Demet en terapia conjunta en el Centro Meditación para el Alma. Sí, lo han oído bien. Vamos a sumergirnos en el mundo de la terapia conjunta, explorando cómo dos personas, Cani Demet en este caso, deciden buscar ayuda profesional para mejorar su relación. Y no solo eso, sino que además vamos a analizar cómo el entorno, específicamente el Centro Meditación para el Alma, juega un papel crucial en el proceso de sanación y crecimiento personal de la pareja. Prepárense para un viaje introspectivo, lleno de reflexiones, consejos y, por supuesto, mucha empatía. Vamos a desmitificar la terapia, a entender por qué es tan importante, y a ver cómo este espacio de meditación puede ser el catalizador para un cambio positivo en la vida de Cani Demet. Y bueno, antes de que me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Imaginen la situación: Cani Demet, una pareja que, como muchas, se enfrenta a desafíos en su relación. Quizás la comunicación no es fluida, hay malentendidos, o simplemente sienten que se han distanciado. La vida con sus altibajos puede ser dura para cualquier relación, y es totalmente normal que en algún momento necesitemos ayuda para navegar por las aguas turbulentas. Y aquí es donde entra la terapia conjunta. La terapia conjunta, también conocida como terapia de pareja, es un proceso terapéutico diseñado para ayudar a las parejas a identificar y resolver conflictos, mejorar la comunicación y fortalecer su relación. No es solo para parejas que están al borde de la ruptura. De hecho, es una herramienta fantástica para cualquier pareja que desee mejorar su conexión, aprender a afrontar desafíos de manera más efectiva y crecer juntos. Es importante destacar que buscar terapia de pareja no es una señal de fracaso, sino un signo de fortaleza y compromiso. Implica reconocer que la relación es valiosa y que se está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para mejorarla. En el caso de Cani Demet, la decisión de buscar terapia es un paso valiente y sabio. Significa que ambos están comprometidos con la relación y dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para hacerla funcionar. La terapia, en este contexto, les ofrece un espacio seguro y confidencial para explorar sus sentimientos, expresar sus necesidades y aprender nuevas formas de interactuar. Es un espacio donde pueden sentirse escuchados y comprendidos, sin juicios ni críticas, por un profesional capacitado. ¿Pero qué hace que la terapia conjunta sea tan efectiva? Pues bien, en primer lugar, el terapeuta actúa como un facilitador neutral. Escucha a ambas partes, identifica patrones de comportamiento, y les ayuda a comprender las dinámicas que pueden estar contribuyendo a los problemas de la relación. No se trata de culpar a nadie, sino de comprender la perspectiva de cada uno y de encontrar soluciones que beneficien a ambos. El terapeuta se convierte en un mediador, ayudando a la pareja a comunicarse de manera más efectiva y a resolver conflictos de manera constructiva. El terapeuta también les proporciona herramientas y técnicas para mejorar la comunicación. Aprender a escuchar activamente, expresar los sentimientos de forma clara y respetuosa, y resolver conflictos de manera constructiva son habilidades esenciales para cualquier pareja. Y la terapia conjunta ofrece un espacio para practicar estas habilidades, con la guía de un profesional que puede ofrecer retroalimentación y apoyo. El terapeuta puede enseñar técnicas como la escucha reflexiva, donde se repiten las palabras de la pareja para asegurarse de que se han entendido correctamente, o el uso de mensajes en primera persona, donde se expresan los sentimientos y necesidades sin culpar a la otra persona. En las sesiones de terapia, Cani Demet podrían explorar áreas como comunicación ¿cómo se comunican? ¿Escuchan activamente? ¿Expresan sus necesidades de manera clara y respetuosa? ¿Hay patrones de comunicación destructivos como culpas, críticas o defensas? Conflictos ¿cómo manejan los conflictos? ¿Son capaces de resolverlos de manera constructiva? ¿Hay temas recurrentes que generan conflictos? Intimidad ¿cómo es su vida sexual? ¿Se sienten conectados emocionalmente?
¿Se satisfacen sus necesidades de intimidad? Asterisco 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 roles y expectativas asterisco asterisco ¿cuáles son sus roles en la relación? ¿Tienen expectativas realistas sobre la pareja y la relación? ¿Están de acuerdo en sus valores y metas? Asterisco 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 historia de la relación asterisco asterisco ¿cómo se conocieron? ¿Qué los atrajo el uno al otro? ¿Cómo ha evolucionado su relación a lo largo del tiempo? Y aquí es donde entra el Centro Meditación para el Alma. Este no es solo un centro de terapia común y corriente. Es un lugar donde la sanación se enfoca no solo en la mente, sino también en el cuerpo y el espíritu. El ambiente de paz y tranquilidad que ofrece el centro, la práctica de la meditación, y el enfoque en la conexión con uno mismo, pueden ser un complemento invaluable para la terapia conjunta. Imaginemos a Can y Demet llegando al centro. Desde el momento en que cruzan la puerta, se sienten envueltos en una atmósfera de calma. Las luces tenues, la música suave y el aroma a incienso crean un ambiente propicio para la introspección y la relajación. El diseño del centro con sus colores suaves, sus plantas y sus espacios abiertos, está pensado para reducir el estrés y promover la tranquilidad. El simple hecho de estar en este entorno puede ayudarles a bajar la guardia, a dejar de lado las defensas, y a abrirse a la experiencia terapéutica. La meditación, en particular, juega un papel crucial. La meditación es una práctica que nos enseña a prestar atención al momento presente, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y a desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos. Para Can y Demet, la meditación puede ser una herramienta muy poderosa para asterisco 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 reducir el estrés y la ansiedad asterisco asterisco los problemas de relación a menudo generan estrés y ansiedad. La meditación puede ayudarles a calmar la mente y el cuerpo, y a afrontar los desafíos con mayor serenidad. La práctica regular de la meditación puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promover la liberación de endorfinas, que tienen un efecto calmante y placentero. Asterisco 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 mejorar la autoconciencia asterisco asterisco la meditación les permite explorar sus propios pensamientos y sentimientos, y a comprender mejor sus propias necesidades y deseos. Al enfocarse en la respiración y en la observación de los pensamientos, pueden desarrollar una mayor comprensión de sus patrones emocionales y de comportamiento. Asterisco 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 desarrollar la empatía asterisco asterisco al conectar con sus propias emociones, pueden comprender mejor las emociones de su pareja y desarrollar una mayor empatía. La meditación puede ayudarlos a salir de su propio punto de vista y a ver las cosas desde la perspectiva de su pareja. Asterisco 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 fortalecer la conexión espiritual asterisco asterisco la meditación puede ayudarles a conectar con una sensación de paz interior y a encontrar un propósito compartido, lo cual puede fortalecer su relación. La práctica de la meditación puede fomentar un sentido de conexión con algo más grande que ellos mismos, lo que puede crear un sentido de unidad y propósito en la relación. En el Centro Meditación para el Alma, Can y Demet pueden participar en sesiones de meditación guiada, aprender técnicas de respiración, y explorar otras prácticas de mindfulness. Estas herramientas pueden complementar la terapia conjunta al ayudarles a desarrollar una mayor autoconciencia, a regular sus emociones, y a fortalecer su conexión con ellos mismos y con su pareja. El centro podría ofrecer diferentes tipos de meditación, como meditación de atención plena, meditación de amor bondadoso, o meditación caminando. También podrían participar en talleres sobre manejo del estrés, comunicación consciente y otras habilidades útiles para la relación. La combinación de la terapia conjunta y el entorno de meditación crea un círculo virtuoso de sanación. La terapia les proporciona las herramientas y el apoyo para abordar los problemas de la relación, mientras que el centro les ofrece el espacio y los recursos para cultivar la calma, la autoconciencia y la conexión espiritual. Este enfoque holístico puede conducir a una transformación profunda y duradera en la vida de Can y Demet. Aquí hay algunos ejemplos de cómo la meditación podría impactar la terapia de Can y Demet. Asterisco 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 durante una discusión asterisco asterisco en lugar de reaccionar impulsivamente con ira o defensividad, Can y Demet podrían recurrir a las técnicas de respiración aprendidas en el centro para calmarse y responder de manera más consciente. Asterisco 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 para comprender las necesidades de su pareja asterisco asterisco a través de la práctica de la meditación, Can y Demet podrían desarrollar una mayor capacidad de empatía y de escucha activa, lo que les permitiría comprender mejor las necesidades y los sentimientos de su pareja.
Asterisco 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 para fortalecer la conexión emocional asterisco asterisco la meditación de amor bondadoso podría ayudar a Can y Demet a cultivar sentimientos de afecto, compasión y gratitud el uno por el otro fortaleciendo su vínculo emocional. Asterisco 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 para abordar patrones de comportamiento destructivos asterisco asterisco la meditación puede ayudar a Can y Demet a identificar y a romper patrones de comportamiento destructivos como la crítica, la culpa o el aislamiento, al permitirles observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos. El proceso, por supuesto, no es siempre fácil. Habrá momentos difíciles, discusiones acaloradas y emociones intensas. La terapia de pareja puede evocar emociones dolorosas del pasado y confrontar problemas arraigados. Es importante que Can y Demet sean pacientes consigo mismos y con el proceso. Es crucial recordar que el objetivo final es el crecimiento y la sanación, y que cada paso, incluso los más difíciles, los acerca a una relación más saludable y satisfactoria. Pero con la ayuda de un terapeuta cualificado, el apoyo del Centro Meditación para el Alma, y el compromiso de ambos, Can y Demet pueden superar los obstáculos y construir una relación más fuerte, más profunda y más significativa. El terapeuta les proporcionará las herramientas y el apoyo necesarios para navegar por estos desafíos, mientras que el centro les ofrecerá un espacio seguro y de apoyo para procesar sus emociones y encontrar la paz interior. Imaginemos que al final del proceso Can y Demet han logrado mejorar su comunicación, resolver conflictos de manera constructiva y fortalecer su vínculo. Han aprendido a escucharse mutuamente, a expresar sus necesidades y a apoyarse en los momentos difíciles. Han redescubierto el amor y la admiración que sienten el uno por el otro y han construido una base sólida para un futuro juntos. Han desarrollado una mayor comprensión de sí mismos y de sus patrones de comportamiento, lo que les permite navegar por la vida de manera más consciente y auténtica. Han aprendido a practicar la gratitud y a apreciar las pequeñas cosas de la vida, lo que ha enriquecido su relación y les ha brindado una mayor sensación de felicidad y bienestar. ¡Qué maravilloso sería! En resumen, la terapia conjunta, especialmente en un entorno como el Centro Meditación para el Alma, es una herramienta poderosa para cualquier pareja que desee mejorar su relación. Ofrece un espacio seguro y confidencial para explorar los problemas, aprender nuevas habilidades de comunicación y fortalecer el vínculo. El entorno de paz y tranquilidad del centro junto con la práctica de la meditación pueden complementar la terapia al ayudar a la pareja a cultivar la calma, la autoconciencia y la conexión espiritual. Buscar terapia de pareja y apoyarse en prácticas como la meditación puede ser un camino transformador que no solo mejora la relación, sino que también promueve el crecimiento personal y el bienestar general. Es una inversión en el futuro de la relación y en la felicidad individual. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad e inspiración. Recuerden que buscar ayuda profesional es un acto de valentía y compromiso. Si están pasando por dificultades en su relación, no duden en buscar terapia conjunta. Y si tienen la oportunidad, consideren un centro de meditación o un espacio que les ofrezca apoyo para el bienestar emocional y espiritual. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus experiencias o las preguntas que tengan. ¿Han considerado la terapia de pareja? ¿Han practicado la meditación? ¿Cómo creen que podrían beneficiarse estas herramientas en sus propias vidas? Me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Sus historias y perspectivas son muy valiosas para mí y para la comunidad. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.